Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Cristian Venegas y este es el segundo capítulo del ciclo Emergencias, ¿cierto? Artes de la visualidad en tiempos de pandemia. Este es un ciclo que desarrollamos en conjunto con el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿cierto? Y la Agencia Porvenir. Soy Cristian Venegas y estamos en este segundo ciclo donde queremos abordar los desafíos que tiene la creación artística en tiempos de pandemia, pero también un poco cómo ha ido o cómo está evolucionando también la relación de la digitalización de contenidos, arte, ciencia y tecnología. También vamos a vincularnos con muchos temas hoy en día. Pero antes de presentar a nuestra invitada, queremos saludar a Rocío Douglas. Rocío es la directora del Centro de Extensión del CENTEX, ¿cierto?, del Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio. Es una aliada en este ciclo y queremos darle la bienvenida y nos va a entregar un saludo para contarnos un poquito más sobre lo que está haciendo Centex. Hola Cristian, buenas tardes a todos y a todas. Estamos desarrollando desde el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio distintas actividades. Tenemos varios ciclos de conversaciones y empezamos con Cristian Venegas y la Agencia Porvenir la semana pasada y nos queda todavía una más. Pero además estamos desarrollando otras actividades en torno a que en el fondo la invitación es a reflexionar desde distintos ámbitos sobre el contexto actual, sobre las artes visuales, la creatividad. Y también tenemos algunas actividades variadas como conciertos y otros tipos de actividades que pueden ver en nuestra página web. Estamos recibiendo constantes propuestas para realizar distintas cosas y estamos haciendo lo posible por poder seguir funcionando en este momento. Muchas gracias a Cristian, a Florencia, a Jimena y a Valentina que están hoy día acá todas las conversaciones y las actividades quedan registradas en el Facebook del Centex para que quienes no puedan verlas en este momento puedan verlas después y también se van a alojar en nuestro repositorio digital que ahí está toda la información que hemos ido levantando y todas las actividades que hemos ido haciendo en este tiempo. Les recuerdo también que, bueno, los canales del Centex están siempre abiertos, en la página web pueden encontrar toda la información y ahora, en esta conversación que va a moderar Cristian Venegas, pueden hacer sus comentarios, preguntas a través de este Facebook también. Así que muchas gracias, Cristian, y que sea una conversación provechosa. No, gracias a ti, gracias por la oportunidad, Centex, ¿cierto? Que hace bastante rato que teníamos ganas de hacer algo en conjunto y se dio esta oportunidad de conversar y abrir este espacio de reflexión, de debate en torno a la creación artística, en torno, ¿cierto?, a las artes de la visualidad, ¿cierto? Pero también hoy día en un contexto bien excepcional y contingente que tiene que ver con pandemia, crisis sanitaria, crisis social y también económica. Así que gracias, Rocío, por invitarnos a participar de este ciclo. Gracias. Bien, ahora tenemos un grupo de lujo, ¿cierto? De invitadas, pero muy bacanes. Yo a la mayoría las conozco bastante bien, hemos coincidido en varias iniciativas, en proyectos en conjunto, hemos estado un par de años también trabajando en algunas cosas en conjunto y hoy día las quise tal vez invitar un poco a conversar, ¿cierto? Y a reflexionar desde el ámbito de la creación, porque recordemos, como bien lo decía Rocío, este es un ciclo que tiene 3 capítulos. El jueves pasado, junto con agentes de la visualidad, abordamos los espacios culturales de las artes visuales, ¿cierto? Un poco la dinámica de los modelos de gestión, la dinámica del desarrollo de público, o sea, cómo de alguna manera, ¿cierto?, se están adaptando a lo que significan esta crisis y también estos desafíos por delante. Y hoy día queríamos concentrarnos exclusivamente en creación, o sea, en el fondo, cómo desde la creación artística, ¿cierto?, empezamos a hablar de digitalización de contenido, donde empezamos a mirar opciones, ¿cierto?, de circulación de obra, pero también empiezan a aparecer unas brechas muy importantes, ¿cierto?, cuando uno es artista y tiene que ponerse a crear en estos tiempos excepcionales, por decirlo de alguna manera. Así que les quiero presentar a nuestras invitadas de hoy, ¿cierto? Saludo a Valentina Montero. Valentina, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Sí. Gracias a ti. Valentina, bueno, Valentina vive en Valparaíso, es curadora, investigadora y docente especializada en arte contemporáneo. Eh, es periodista, licenciada en estética y doctora por la Universidad de Barcelona en su Facultad de Arte, ¿cierto? Ha trabajado en MECAT de Barcelona, en la Bienal de Artes Mediales de Santiago, en Lumen en Punta Arenas, ¿cierto? En el Centro de Fotografía de Montevideo, entre otros. Actualmente es profesora del Magíster de Artes Mediales de la Universidad de Chile, del Magíster en Investigación y Creación Fotográfica de la Finisterre y también en el Diplomado de Fotografía en el Instituto de Estética de la Universidad Católica. Es investigadora postdoctoral de un Fondesit de la Finisterre y dirige PAM, Plataforma de Arte y Medios, de lo que vamos a conversar bastante en detalle a propósito un poco de esta relación entre arte, tecnología y lo que nos está corriendo actualmente. Así que gracias, Valentina, por estar con nosotros hoy en día. También está con nosotros Florencia Lowenthal. A Florencia nos conocimos cuando yo trabajaba en el ex Consejo de las Culturas, así que ahí fuimos colegas un rato, ¿cierto? Y ahí tuve la oportunidad de conocer su importante labor como directora, ¿cierto? De la Galería de Arte Contemporáneo Gabriela Mistral, que depende, por cierto, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la misión, obvio, de este espacio de artes visuales es promover y difundir el desarrollo del arte contemporáneo chileno, tanto en un circuito nacional como internacional. Así que muchas gracias, Florencia, por estar hoy en día con nosotros. Hola y también muchas gracias por la invitación. Y por último, tenemos a Jimena Somoza. También coincidimos en otra pega que yo le tengo mucho cariño porque fuimos colegas en Balmaceda Arte Joven, así que ahí nos conocemos bastante por esos lados también. Pero quiero contarles un poquito de Jimena. Estudió en la Universidad Católica, ¿cierto? Hizo sus primeras instalaciones de arte en los años 90 y su trabajo se propone como una metáfora, ¿cierto?, de la condición femenina, caracterizado por una amplia investigación de sus materiales. Ha mostrado su obra en Chile, en otros países como América del Sur y también en Asia, en Australia, en Europa y en América del Norte. Ha recibido varias becas y fondos concursables del gobierno de Chile, fundaciones y fundaciones de artistas de artes visuales. Y desde hace más de 20 años, ¿cierto?, trabaja en la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven diseñando y desarrollando experiencias artísticas formativas con jóvenes y como curadora, por cierto, de su galería de arte. Así que bienvenida, Jimena, gracias por estar con nosotros hoy en día. Muchas gracias, Cristian, y saludos a todos y gracias por estar también hoy día todos juntos acá. Vale. ¿Te parece que partamos contigo, Jimena? Sí, claro. Vale. Después continuamos entonces conversando con el resto de las invitadas. Recuerden que pueden hacer comentarios, sugerencias, aportes, cualquier cosa, lo pueden hacer a través de los comments del Facebook Live que nosotros vamos a poder mirar y vamos a poder comentar también junto a ustedes durante la transmisión. Jimena, han sido, ni que decirlo, momentos difíciles, complejos en todo ámbito, desde la sociedad, ¿cierto? Desde lo familiar, desde lo personal, ¿cierto? Pero lo que nos convoca hoy día tiene que ver con algo muy relevante, que tiene que ver esto con qué está pasando con la creación artística y toda esta crisis sanitaria, ¿cierto? Que recordemos que era una crisis que veníamos arrastrando social, que se vincula fuertemente con lo sanitario, pero que impacta también en una fuerte crisis económica que estamos proyectando hacia el futuro y o al mediano plazo. Entonces, en tu caso particular, cuéntanos un poco en tu rol de artista, ¿cierto? Tú has sido un artista con bastante trabajo, con bastante obra, con mucha circulación, ¿cierto? De tu trabajo. Entonces, ¿cuáles crees tú que son los desafíos actuales que hay hoy en día que tiene la creación y la producción artística en este actual contexto, desde lo que te ha tocado a ti de manera más personal? Sí, bueno, como decía el otro día Alonso en esta misma conversación, las artes visuales en particular hemos tenido una complejidad mayor, que es la ausencia de público y los espacios cerrados. Bueno, también las artes escénicas les ha pasado un poco lo mismo. Para nosotros, bueno, hemos tenido que crear algunas estrategias que finalmente han sido productivas, porque, por ejemplo, las plataformas de redes sociales, Instagram en particular, se ha transformado como una especie de espacio donde
socialmente también compartimos nuestras obras y nuestros procesos, y hay como una actualización constante que es bien interesante y entretenida de ver. Entonces yo me metí hace poco a Instagram. Afortunadamente lo hice porque ha sido muy, muy como alentador, en verdad, ver que están todos ahí trabajando, subiendo sus trabajos actualmente, quizás mirando también archivos, que ha sido interesante de ver o de poner ahí obras que ya no están o instalaciones que ya no están y que puedes recibir también una cierta retroalimentación. En particular, en mi caso, me ha tocado participar de un proyecto que se generó dada la pandemia, o sea, como que nació gracias a la pandemia o debido a la pandemia, de un curador que se quedó aquí varado en Santiago, un curador brasileño, Thiago Pinto. Entonces, él generó una invitación a más de 70 artistas que yo les quería compartir un poco porque hay trabajos muy interesantes, porque básicamente los recursos que cada artista usó son los que tenía a mano, o sea, son los que tenía al alcance. No es una época para ir a adquirir materiales o para hacer encargos de producción, digamos, externa de lo que uno puede hacer donde está, digamos, confinado. Entonces fue un desafío muy grande. Fue como remirar lo básico y desde lo básico ver qué puedes hacer como significativamente para dar una opinión o dar un comentario o una mirada, una especie de botella con el mensaje desde tu isla que cada uno de los participantes hicimos. Entonces me pareció interesante porque además la única manera en que esto confluye, o sea, la muestra de alguna forma es la página web donde estamos todos en paralelo. Nunca ha habido, digamos, un encuentro presencial, nunca lo habrá tampoco, y las obras están en los soportes que estos medios permiten, que son fotografía y video, básicamente. Entonces, lo podemos ver, perfecto. Sí, lo podemos ver, la magia de la televisión. Perfecto. Cuéntanos entonces, La ¿cómo magia de es los este medios. proceso? Entonces, este es el proyecto que se llama Al aire libre, un poco aludiendo, ¿cierto?, a este periodo de encierro, un poco de una manera irónica. Él hizo un video también, ¿no?, donde se pone en el lugar de la ciudad donde él estaba, en cuarentenado, y desde donde lanzó todos estos mensajes hacia todos los artistas participantes, que somos más de 70. O sea, ahí está la lista de las personas. Tad Delight Lab, por ejemplo, que es un proyecto a nivel urbano, que es muy conocido, me imagino que lo conocen, estas proyecciones sobre el edificio de La Telefónica. Hay otros proyectos más, un poco más, claro, más cercanos, como por ejemplo este proyecto que rescatan estas artistas y curadoras, tiene que ver con la mujer y con el yo quiero, ¿no? Ellas hicieron una campaña en octubre, noviembre, diciembre, como un acto de confianza y una acción social, donde cada mujer ponía, digamos, su cartel, qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres para un futuro mejor. Y por supuesto salieron muchas propuestas interesantes, y esta es una manera de recordar también esa lucha y ese momento tan importante e histórico, ¿no?, que fue como cuando todos estábamos ya saliendo de nuestras quizás perspectivas más individuales o más individualistas y mirando un cuerpo social posible, ¿no?, como una especie de utopía o de proyecto, país. Entonces, en eso nos pilla a nosotros, como artistas visuales y como ciudadanos también. Esta es Delight Lab, que me imagino que lo han visto, que son las proyecciones ahí en el edificio gigante, donde han pasado un montón de frases y de consignas, digamos, significativas y muy importantes como mensajes hacia la sociedad, ¿no?, que han sido internacionalmente conocidas. Y en tu caso particular, Jimena, ¿cómo fue tu vinculación así desde lo creativo con este proyecto? ¿Cómo tuviste Claro, que resolver tu propuesta tal vez, cierto? exacto, eso se los voy a mostrar. Bueno, cuando esto surgió,
Como les decía, estaba yo acá sin el taller, o sea, mi taller no está aquí, en mi casa, en mi departamento, que es chico, y lo único que tenía, digamos, era este delantal, que es una pintora, un delantal floreado de casa, ¿no? Doméstico. Entonces hicimos un acto acá con mis dos compañeras de cuarentena, que son mi hija y mi sobrina, y salimos con el delantal a la vía pública y fuimos acá al supermercado, un supermercado vecino, y hicimos este trabajo en la mañana y en la noche. Entonces una especie de metáfora de este loop que hay un poco que nos tiene a todos viviendo un día y noche así como en rotativo, en algún momento en una rutina que se va como viendo igual, ¿no? Todo el tiempo. Y este símbolo, ¿no? De la mujer que está en este momento dedicada a proteger, a cuidar, a alimentar, a abastecerse, a trabajar, a preocuparse de que calcen las platas, etcétera, ¿no? Que ha sido una presión y un momento muy distinto al que estábamos todas cuando fuimos al 8M, que fue tan efervescente y tan multitudinario. Entonces, otra reflexión dentro de este confinamiento fue esta situación de la mujer que cambió radicalmente, ¿no? Cambió radicalmente desde una demanda social muy clara y muy empoderada y muy multitudinaria, como les decía, a este repliegue, ¿no? Esta especie de encierro de nuevo, ¿no? De su condición más tradicional. Entonces, un poco fue esa la motivación. Ahí está el conserje abriendo la puerta para que salga esta pequeña procesión que abarcó, digamos, este traslado muy, muy rutinario y muy como íntimo también, ¿no? Del traslado que uno tiene dentro de la casa, dentro de los hábitos. ¿Y cómo crees que, porque ahí hay un proceso, aunque querámoslo o no, que requiere cierta producción, que requiere cierta logística, aunque sea Claro, pequeña, lo voy ¿cierto? a parar para que no nos enrede el ruido. Mira, en realidad, ahí ya, podemos dejar de verlo si quieres y volver a la sala. Vale. Sí, volvamos entonces con... Eh, sí, yo pienso que la unidad básica del trabajo, digamos, personal, que es una especie de caja de herramientas propia, es como lo esencial. Yo escuchaba también a otros artistas claro, ante la imposibilidad de salir a adquirir, como te decía, o encargar o a hacer nuestras metodologías usuales, tuvimos que replegarnos a lo básico. En ese sentido fue muy bonito el ejercicio porque, bueno, finalmente era la cámara de fotos que tenía acá, el video que hicimos así casero, la edición que logró hacer, bueno, mi hija que tiene algunas herramientas, y fue todo así como hecho en casa. Y cada trabajo que tú ves en esta colectividad, en esta especie de plataforma, fue realizado de la misma manera. Yo destaco mucho el proyecto porque creo que fue una activación externa, o sea, que alguien te invita y te activa y te propone, y bueno, finalmente ves un resultado extraordinario, que es finalmente ver toda esta cantidad de artistas en paralelo y produciendo de una manera seria e interesante y todo. Y bueno, y el otro proyecto que, así como para contarles, como un poco las estrategias, ha sido el proyecto de CCU Virtual, que es la galería de la CCU Virtual, que hizo una convocatoria. Y en esa convocatoria uno podía enviar imágenes de obras anteriores en fotografía y se hace una especie de levantamiento 3D, digamos, de una manera de recorrido virtual. Y ese trabajo lo voy a presentar en agosto y lo interesante, que también lo quiero poner acá, es que puedo utilizar y mostrar obras que ya no están, que ya no existen, que se desarmaron en el fondo, que Claro. son estos cuadros de chocolate que terminaron, bueno, estuvieron harto tiempo en la colección de la Mistral, la Florencia lo sabe bien,
y terminaron lógicamente en un estado de que ya no se podían volver a exhibir porque estuvieron 10 años, milagrosamente, yo pensé que eso iba a durar 2 semanas o un mes máximo, duró todo ese tiempo y bueno, ya no existen. Entonces existe el registro y existe esta posibilidad de mostrarlos y de hacer circular obras que no lo habrías hecho en la realidad. O sea, por ejemplo, o fotos que tú puedes agrandar a 3 metros, poner trabajos que ya no existen, no están, y una serie de opciones que te da esto del juego de lo imposible finalmente, que no sé, cambiémosle el color al muro, hagamos, digamos, otra distribución de lo que podíamos hacer en la realidad, en lo concreto. Y yo creo que eso hace, siento yo que tal vez incluso pone de manifiesto una cosa que a veces como que yo no soy creador, pero tengo harta gente, me rodeo de hartos creadores, artistas, ¿cierto? Y a veces dejan de lado una cuestión que es súper importante, creo yo, y que hoy día cobra mucho más sentido, que tiene que ver con documentar tu proceso creativo, ¿cierto? Y el documentarlo, bueno, obviamente te puede servir a ti para ampliar un poco, incluso te puede servir como material de mediación, incluso de tu obra, pero hoy día cobra más valor porque hoy día también, mientras mejor calidad también tenga ese material de archivo documental, te sirve para un montón de cosas como la que tú estés planteando, desde postular a una exposición virtual, qué sé yo, de un catálogo nuevo que quieran hacer con obras antiguas que ya no pueden, como tú dices, mostrar. O sea, yo creo que hay que tener ojo cuando hablas también de caja de herramientas, que yo creo que es súper relevante de los recursos que uno tiene a mano. También poner empeño ahí un poco en este documentar los procesos creativos, sobre todo para lo que significan las próximas etapas, que ni siquiera sabemos cómo va a seguir evolucionando esto. Sí, es súper clave eso, Cristian, de todas maneras. O sea, el buen registro, el archivo propio también es necesario, es súper importante hacerse cargo de todo eso y para levantar, como tú dices, un poco proyectos que son inviables en la realidad. Yo creo que esa es una opción muy interesante que te da esta posibilidad, digamos, de no estar ya, digamos, sujeto al espacio, a la arquitectura, al montaje, a las dificultades propias de los presupuestos, etcétera, sino que te da una cierta libertad también editorial. Yo creo que de esto también van a aparecer muchas páginas y muchos proyectos como el que te acabo de mostrar, que no necesariamente van a depender de una institución, que probablemente van a ser grupos de artistas autogestionados, a lo mejor con temáticas más conflictuadas con, no sé, con la institucionalidad, como quizás feminismos o quizás temas medioambientales o problemáticas sociales que pueden tener una libertad gigantesca si están en un soporte, digamos, de propia editorialidad. Eso también creo que es un súper importante recurso creo que puede aparecer con fuerza. Una buena clave. Y sobre todo eso también revisitar, remirar, ¿cierto? Lo básico, porque de ahí también uno puede hacer una reinterpretación y sobre eso también crear nuevo material. Seguimos contigo un ratito más. Sí, dale. Última idea para cerrar un poco eso, estas como las posibilidades, la parte buena, sí. Es que todas estas también están en un mundo, digamos, que no tiene frontera. O sea, tú puedes estar conectado con artistas de otros países, algo que recién a mí me está ocurriendo, digamos, con esto también de Tiago. Hay una apertura en la web, donde ya no hay tanta barrera, o sea, no hay barreras, de hecho, de viajes y de cosas dificultosas, caras, inviables, de agendas y de cosas donde te permite dialogar con otras personas que están en la misma, en otros lugares. Y eso también es un descubrimiento, yo diría que ha aportado esta situación. Por ejemplo, participar de charlas donde no necesariamente tienes que ir al lugar, sino que te conectas y ya, listo, te conectas y empiezas a ver. Y el otro día me acaba de llegar un WhatsApp de mujeres artistas, que es un proyecto de Claudia Kemper, de documentales de 8 artistas mujeres. Hicimos un meeting acá y fue muy genial, o sea, estaba Bruna Trufa, Ingrid Bildi, Julia San Martín, Nancy Ebold, Elineira,
estábamos todas ahí en un diálogo apasionante, ¿te fijas? Y eso habría sido tal vez súper complicado de juntarse Exacto. y de Desde lo reunirse presencial, claro. ¿te fijas? Entonces, eso también ha sido bien, bien estimulante dentro de lo que ha ocurrido. Bien, Eso. vamos a seguir revisando, ¿cierto? Toda esta dinámica que tú nos planteas. Hay un tema ahí con ocupar, ¿cierto? Las redes sociales de una buena manera también. Yo creo que ahí hay un dato que es súper clave porque no solamente las redes sociales sirven para comunicar, sino que también son herramientas para circulación de contenido. Entonces, vamos a volver contigo, Jimena, un ratito más, para ahora conversar con Valentina, ¿cierto? Eh, Hola Valentina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Muchas gracias por la invitación nuevamente a Rocío, a ti, Cristian. Estoy muy contenta de estar aquí, además compartiendo con estas mujeres bacanas. Sí, todas bacanas, sin duda. Sí. Oye, Valentina, en tu caso particular, eh, tu perfil, si bien tiene esta relación, ¿cierto?, de investigación, de curadora, ¿cierto?, también de docente, pero siempre vinculada desde lo creativo, ¿cierto?, o desde la creación artística, en una cosa que nos cuesta todavía como asumir y pensar, pero que hoy día se hace muy latente, que tiene que ver con esto de la tecnología y el arte, ¿cierto? O sea, esta vinculación, ¿cierto? Que cuando hablamos, bueno, yo conozco harto de arte sonoro porque tengo amigos muy bacanes de arte sonoro, por ejemplo, también de mapping, ¿cierto? Y cuando uno decía vincular ciencia y tecnología, lo veía incluso en una especie como medio académico, medio circuitos cerrados, por decirlo de alguna manera. Pero hoy día está pasando, hay muchos cruces disciplinarios. Yo creo que eso es lo interesante que está ocurriendo hoy día en esta pandemia. Por cierto que hay cosas negativas y que son cosas que también podemos conversar, pero desde el punto de vista de lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, con PAM, con la plataforma, ¿cierto? ¿Cuáles crees tú que son, ¿cierto?, estas oportunidades que va ofreciendo la digitalización, ¿cierto?, para la circulación de contenido y de obra para el arte visual? Bueno, justamente a propósito de este momento crítico que estamos viviendo con otros colegas artistas y también investigadores en el tema, reflexionábamos sobre cómo quienes estaban trabajando en estos cruces con arte y con el mundo digital, sobre todo desde hace muchos años, pareciera que hubiéramos estado entrenándonos para esto hace 20 años. O sea, yo empecé, antes de dedicarme al tema artístico, yo ya trabajaba en una empresa de internet y estas posibilidades justamente de estar conectados, de hacer, de encontrarse con mucho material digitalizado, de intercambiar conocimientos, de poder traspasar las fronteras, era una cuestión que nosotros estábamos viendo desde los años, finales de los años 90. Se veía, y justamente toda la generación de aquel periodo que se conoce como net art, de alguna manera estaban justamente retomando esto que ahora recién, por ejemplo, Jimena está diciendo, la oportunidad de que quizás no sean las instituciones las que sean las que estén necesariamente teniendo que otorgar el beneficio de que un artista pueda exhibir, sino que sean agrupaciones de artistas, simplemente redes que se armen de una manera horizontal, donde la jerarquía en el fondo no sea un tema, sino que sea solamente las oportunidades creativas. Entonces todo esto que ahora se hace patente para todo el mundo era algo que los artistas que están trabajando con tecnología lo estaban mirando ya hace 20 años. Es más, o sea, podríamos buscar históricamente hacia el siglo XX, ¿no? A los años 60, años 70. Justo hace un par de días era el aniversario del nacimiento de Nam June Paik, y Paik, que era uno de los promotores empezando con la apropiación con el video, pero también con la robótica. Él justamente estaba pensando esta idea de la gran autopista digital, de una autopista electrónica, ¿no? Donde todos podían tener un lugar ahí. Entonces, claro, justamente para nosotros es importante aprovechar este momento que lo sabemos, es dramático, pero que por otro lado nos permite justamente verlo como una oportunidad para pensar también la apropiación de la tecnología como una posibilidad crítica. Porque si bien, claro, ahora estamos todos obligados a esto de hacer charlas por clases, exposiciones incluso,
pero ya estábamos, hace rato que estábamos obligados a hacer transacciones económicas a través de la web, de hacer la rendición de impuestos a través de la web, o sea, nuestras vidas ya estaban digitalizadas, pero sí nosotros tener oportunidad de proponer cosas creativas desde este lado. Entonces yo creo que estamos en ese momento que es bien interesante, y por lo menos lo que estamos haciendo en PAM, que es una plataforma, ahí voy a compartir la pantalla, Vale, es ahí lo una estamos viendo. plataforma que creamos el 2014 junto con Alexis Llerena, que es artista y audiovisualista, con Pamela Figueroa, que es diseñadora e historiadora, y con Marisa Niño, que es fotógrafa. Creamos esta plataforma que lo que busca es darle continuidad al trabajo que artistas están haciendo hace mucho tiempo de manera sostenida, pero que no entraban en los discursos más convencionales del arte contemporáneo. Y que justamente estos seres que quedan en ese lugar medio extraño, medio ambiguo, ¿qué es lo que está haciendo este? ¿Es un inventor, es un artista, es un diseñador, es un activista? Justamente le estábamos dando espacio a ese tipo de personajes, y lo que empezamos haciendo un poco partió casi volcando lo que fue mi tesis doctoral, que era una revisión sobre las artes mediales en Chile de los años 90. Pero luego hemos seguido dándole difusión a actividades que se estaban haciendo vinculadas, por ejemplo, sobre todo también a gente que no tenía un lugar muy visible porque estaba en otras regiones. Por ejemplo, el festival, el Encuentro Lumen en Magallanes, Claro, en Punta Arenas, eso, ¿no? en Claro. Punta Arenas, claro, no solamente en Punta Arenas, lo hacían también en Puerto Natales, lo hacían Claro, en en toda la Porvenir, región, en el fondo. claro, o toda la teoría del universo, que es un encuentro que se hacía en Concepción también, que se hace en Concepción, Norte Medial, que se hace en Antofagasta, Sonami mismo, que es de acá de Valparaíso. Entonces la idea era también mostrar ese abanico de diversidad en estos cruces donde las posibilidades, si tú quieres, si quisiéramos buscar una sola categoría, es imposible, porque están emergiendo permanentemente. Entonces nuestra plataforma lo que buscaba era darle un valor a eso, sobre todo pensando en cuestiones también a las que se refería Jimena, como por ejemplo la inestabilidad material de ciertas obras, que en el caso de lo que contaba Jimena, que quisiera mucho ver esa obra, no la conozco, la del chocolate, hecha con chocolate, esa inestabilidad que tiene el material, ¿no? El material vivo en ese caso, es lo que pasa también con el material electrónico, qué pasa con las instalaciones lumínicas, qué pasa incluso con proyectos artísticos que estaban pensados para la red, pero que una vez que se han actualizado los sistemas operativos, esas obras ya no se pueden volver a visitar. Entonces la idea de nosotros era justamente crear un repositorio donde la gente pudiera ir hilvanando historias, para no pensarlo tampoco en una mirada solamente unilateral, sino que historias distintas en torno al desarrollo artístico que combina, que se apropia de lenguajes o de soportes tanto de la ciencia como de la tecnología. Entonces estábamos con esta página, y que ahora en este contexto justamente estamos saturados de trabajo, porque hemos aprovechado, estábamos trabajando este último año con un Fondart, y como no pudimos ir ni a Concepción, ni a Antofagasta, etcétera, entonces hemos aprovechado para hacer una serie de entrevistas online con artistas en lo que denominamos las conversas en cuarentena, y que ha sido súper interesante porque también generalmente cuando uno se encuentra en el formato tradicional de lo que son las artes, uno ve solamente la obra terminada, ¿no? Y en el caso de las artes mediales, en todas las artes, pero probablemente quizás en las artes mediales mucho más, el proceso es muy significativo, porque significa una serie de investigación. Y justamente las conversaciones estas que estamos teniendo con los artistas nos permiten conocer qué es lo que está detrás de esa obra, que a veces incluso falla, porque también es otra de las características que tienen las artes mediales, es que muchas veces son trabajos que son erráticos, porque trabajan desde el riesgo, sobre todo, porque lo que buscan justamente es intentar apropiarse de ciertas tecnologías y de paso ir descubriendo también otras posibilidades para esas tecnologías, y así no sentirnos como sumisos a las corrientes tecnocráticas que haya. Entonces ha sido súper interesante con eso, y nos ha permitido conocer el trabajo incluso de artistas chilenos.
privilegiado la entrevista a artistas chilenos por ahora, artistas chilenos que están viviendo fuera, como por ejemplo la entrevista que le hicimos a Constanza Piña, una artista chilena que vive en México actualmente y que justamente había sido nominada por Ars Electrónica, que es un festival de arte electrónico muy importante que tiene lugar en Austria. Entonces pudimos conversar con ella, o también pudimos conversar con Valentina Villarroel, que trabaja con el arte sonoro, pero desde Concepción. También hemos aprovechado esta instancia para darle luz a iniciativas, por ejemplo, el Makers contra el COVID, que es una iniciativa que liderada por Carolina Pino, que es una artista medial también y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien junto con otros desarrolladores, ingenieros, diseñadoras, hasta un ingeniero comercial está por ahí, están generando una serie de dispositivos que permitan generar, por ejemplo, ofrecer ventiladores en los hospitales, pensar cómo la creatividad también puede usarse no solamente en términos simbólicos y representativos como lo que es generalmente el arte, sino que también en una posibilidad de cambio concreto. O sea, cómo pensar lo artístico no simplemente como este espacio, como esta esfera autónoma, sino que como un lugar de creación que permite también imaginar un futuro concreto, real y aplicado a la vida cotidiana. Entonces, eso también nos pareció súper interesante. O también, por ejemplo, una conversación que tuvimos con Delight Lab a propósito de la censura que sufrieron cuando proyectaron la palabra hambre en el edificio de Telefónica y la palabra humanidad. Después esa fue la censurada exactamente. Pero aprovechamos esa instancia para invitar también a Catalina Mena, una periodista que lleva mucho tiempo escribiendo sobre artistas, y también una historiadora que había escrito el año pasado un libro sobre la censura en el Estado, ¿no? O sea, la censura de parte del Estado a los artistas. Entonces ha sido súper rico en ese sentido, y también hemos hecho los desconciertos en cuarentena, que ha sido muy interesante porque hemos invitado parte de los fondos que teníamos, los hemos derivado a poder pagarle simbólicamente a algunos artistas para que creen un mini concierto experimental desde sus casas. Y así hemos tenido, por ejemplo, también un artista chileno, Nico Spencer, desde Austria. Invitamos también a Brian McKern, que es un artista que iba a presentar, que estaba trabajando un trabajo in situ, site specific, sobre zonificación de datos de Valparaíso, y lo hace desde Montevideo. También a Cristian Oyarzún desde Valdivia. En fin, estamos dándole espacio también a estos desconciertos, les llamamos así, porque justamente no es lo convencional. Algunos de ellos trabajan más rítmica o melódicamente, pero justamente lo que están tratando de hacer es ver las posibilidades de lo tecnológico desde el espacio del encierro, ¿no? O sea, pensarlo desde ahí, pensar la creatividad de cómo eso que es una desventaja podría convertirse en un espacio de investigación íntima, con tus propios recursos a la mano. Y en ese sentido, Valentina, porque tú lo has dicho, o sea, estamos en un momento que obviamente de desconcierto, ¿cierto? De alguna manera, esta es una crisis en desarrollo, aquí no ha terminado nada, ni tampoco en el fondo tenemos las respuestas que nos encantaría tener, sino que estamos llenos de preguntas. Pero tal vez desde la mirada y la experiencia que tú nos estás contando, ¿cierto? Académica, creativa, ¿cierto? Del rol entre lo global y lo local, porque también esta cosa que nos permite hoy día conversar con creadores tanto en una comuna pequeñita como en la capital europea, qué sé yo, más vanguardista, pero de alguna manera esto yo lo quisiera trasladar tal vez a lo que significa la oferta cultural que hay en Chile hoy en día. O sea, cuando hablamos de lo que está consumiendo la gente en tiempo de pandemia y de cuarentena, ¿qué crees tú que si hay un espacio ahí para tal vez para el arte tal vez tecnológico, pero que permita tal vez una mayor mediación desde los agentes programadores? Porque estoy pensando que no todos los que programan centros culturales, los que programan, ¿cierto?, las actividades que uno podría como acceder, ¿cierto?, de manera remota, primero tienen que pasar un filtro, porque en el fondo si yo soy programador tengo que saber de ciertas disciplinas, tengo que conocer de ciertas áreas artísticas, y siento yo, y si tú me dices si me equivoco, que hay poco conocimiento de estos agentes programadores de lo que es el arte
medial, del arte tecnológico, ¿cierto? Y por lo mismo es poca la oferta que vemos de manera más masiva en los espacios culturales, en los centros culturales. ¿Crees tú que hay una oportunidad ahí para atreverse un poco y para dar un salto un poquito más cualitativo en ese aspecto? Sí, yo creo que se vuelve algo urgente, ¿no? Una actualización, o sea, hay como un tirón de orejas ahí a las instituciones que creo que se han quedado muy atrás. No se trata solamente de digitalizar contenidos y subirlos ahí y mostrarlos, Exacto, no es, claro. no es solamente no debería ser la pantalla, no debería ser solamente una especie de una remedación, para no decir remediación, que es un concepto que usaba McLuhan, eh, sino que tendría que ser también verse las posibilidades fantásticas que tiene la posibilidad de interactuar, ¿no? O sea, donde el espectador o tradicional espectador no esté solamente en ese rol, sino que tenga esta cualidad de interactor, como también lo han nombrado los teóricos de artes mediales. O sea, donde puedan también interactuar con los contenidos. Exacto. Porque alguna gente decía, bueno, pero no todo el mundo tiene acceso a Internet. Es verdad, pero tampoco todo el mundo iba a los museos, tampoco todo el mundo tenía ni el tiempo ni la preparación tampoco, porque lamentablemente el sistema artístico tradicional se volvió una cuestión también muy elitista en muchos ámbitos, ¿no? O sea, a veces un texto curatorial más bien espanta y te hace sentir como en un lugar de inferioridad porque no comprendes todos esos conceptos, entonces quizás no estoy en el lugar adecuado. Entonces yo creo que ahí también hay una serie de sesgos que ya cargaba el ambiente artístico tradicional y que creo que con no moda, sino que esta nueva realidad que tenemos, donde estamos todo el tiempo conectados con nuestros celulares, aunque quizás no tengamos el supercomputador en la casa, nos obliga a pensar cómo utilizamos esos medios para poder hacer circular contenido, pero que tenga las cualidades que la plataforma ofrece. O sea, que no solamente sea mirar una imagen y darle un like, sino quizás poder también interactuar con ellas. Y ahí hay un montón de creativos. O sea, yo también en esta coyuntura me encontré, por ejemplo, con una comunidad que se está armando en Discord, que es otra plataforma, que es la Comunidad de Arte Electrónico Chile, donde son gente mucho más joven que nosotros y que están pero on fire, así, haciendo muchísimas cosas, aprendiendo una cantidad de herramientas fabulosas y que perfectamente son trasladables a plataformas de uso más cotidiano como Instagram, por ejemplo. Entonces, Sí, y además uno ve la creatividad que hay en Instagram y en estos que no son desde el mundo del arte, sino que más bien como del espectáculo, TikTok, todas estas cosas. Yo creo que esto nos obliga a quienes estamos desde el mundo del arte y la cultura, de las humanidades en general, a aprovecharnos de esas plataformas para ofrecer una crítica también, una posición de resistencia, no de resistencia a las posibilidades de la novedad que tienen estas herramientas, sino que a quienes las controlan, a tomar el control de las herramientas. Y ese es el gran desafío que yo veo que está ahí, urgente para las instituciones, de tener más conocimiento de qué es lo que está pasando y nosotros también como agentes que estamos en este lugar de insistir en divulgarlo. Sí, pues no es lo mismo digitalización de contenido, que uno podría decir, si soy una institución cultural, creativa, echo mano a mi archivo y ahí creo, ¿cierto?, una oferta, y eso es digitalizar. Claro, que sería Crear lo mínimo, contenido, que sería lo mínimo. eso es O el sea, piso. que Pero eso otra distinto es crear contenido digital especial para audiencias digitales o virtuales. Y yo creo que ahí tenemos un gran debe por delante. Oye, muy interesante, Valentina. Vamos a seguir contigo en un ratito más. Gracias por esta primera parte y vamos a continuar ahora con Florencia. Hola, Florencia. ¿Qué tal? No te escuchamos. Sí, ahí sí. Ahí, perdón. Sí, no hay problema. Bueno, en tu caso, bueno, recordémosle a la gente que nos está viendo hasta ahora, bueno, nos dicen saludos desde Placilla de Peñuelas de Valparaíso. Harto saludo a la gente de Placilla. Saludos entonces. Sí. Bueno, en tu caso, ¿cierto? Como directora, ¿cierto? De una galería de arte contemporáneo que, ¿cierto? Ya lo hemos dicho por bastante tiempo, donde te ha tocado, ¿cierto? Trabajar con artistas, donde te ha tocado integrar comités curatoriales para definir programación, ¿cierto?
donde has tenido que resolver las dinámicas de vinculación con los públicos, o sea, has tenido un rol bien integral, ¿cierto? Desde lo que uno podría decir de la gestión de las artes visuales. Pero en el caso particular, ¿cómo crees tú o qué desafíos actuales sientes que tiene la creación y la producción artística en el actual contexto de pandemia? Bueno, como tú decías, nosotros tenemos como varias funciones en la galería, pero igual me gustaría como partir por ubicarnos en quiénes somos y qué es lo que hacemos. Nosotros tratamos de tener una línea editorial que está principalmente vinculada al trabajo de los artistas. Nos interesa la creación y la producción desde ese lugar. Nosotros no nos interesan las estructuras programáticas que buscan curatorías o que se ajustan a un programa teórico. Nuestra línea editorial o nuestra línea curatorial, si se quiere, en la galería está fuertemente marcada por el trabajo de los artistas. Es como que el trabajo del artista está en el centro de nuestra programación. Por supuesto que hay elementos de programa teórico y de relación y vinculación con la ciudadanía, pero partimos desde el lugar del artista. Y en ese contexto, en ese escenario, con la situación en la que estamos, claro, tuvimos que cerrar la galería a principios de marzo y nuestra misión entonces es tratar de mantenernos como conectados, relacionándonos, atentos a las problemáticas de los artistas, de los productores, que en este minuto tienen todos sus sistemas trastocados. Hay muchos artistas que no, como contaba la Jimena, que no pueden ir al taller, que no tienen sus elementos a mano. Hay muchos artistas que están con su botón de supervivencia puesto y tal vez no estén interesados ni en la creación ni en la producción en este momento, simplemente están viendo de qué manera salen adelante con su vida cotidiana. Y sin embargo hay otros que tal vez sí tengan ese espacio mental y ese espacio de posibilidad de creación y están completamente lúcidos y tienen el tiempo para desarrollar esa lucidez que tienen en este minuto. Entonces, nuestro trabajo como espacio intermediario, en el fondo, es estar atento un poco a lo que está pasando con los creadores y los productores. Y en ese sentido, cuando tú hablas del foco, ¿cierto?, que son los creadores y los productores, que me parece bien porque ahí hay una intención, si tú querís, como de misión también de espacio, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que va a influir en el lenguaje que están usando o en los formatos, las prácticas artísticas que debieran de alguna manera, no sé si evolucionar, pero de alguna manera van a estar mutando? Claro. ¿Cómo estás viendo tú ahí desde la mirada de la galería? Bueno, ahí hay ciertas cosas que conversó la Valentina, en las cuales estoy en algunas muy de acuerdo y en algunas yo sigo siendo un poco reactiva o tengo cierta resistencia respecto al mundo digital. Yo creo que se han visto muchos intentos de exposiciones virtuales, por ejemplo, o tratar de trasladar la experiencia física hacia el mundo digital. Y no siempre funciona. Es interesante ver el contraste de una exposición en tiempo real donde nuestros cuerpos en el fondo interactúan con las obras, así sean tecnológicas, no tecnológicas, sean pinturas, sean esculturas, o sea, de la disciplina que sea, nuestros cuerpos dialogan con esas obras, dialogan con las texturas, los colores. Hay un espacio, un tiempo que uno le da a esa experiencia, desde el minuto en el que uno llama al amigo y le dice, oye, ¿supiste qué tal exposición? ¿Por qué no vamos a verla? Y es un programa, la conversación con la otra persona, o si uno va con los hijos a la experiencia de la exposición. Estoy hablando porque nosotros, en el fondo, está dentro de nuestro trabajo, ese trabajo que tal vez sea final, también puede ser un proceso, pero tiene que ver con la relación entre la obra y el público. Entonces, esa experiencia no es completamente transferible.
O sea, aquellos intentos de hacerlo transferible tal cual yo creo que fracasan porque el mundo digital, me estoy refiriendo más bien a las plataformas digitales, a los dispositivos digitales, son espacios planos, son espacios donde lo que funciona, lo que trabaja es el ojo, de repente un poco el sonido, y tienen ciertos tiempos acotados también. Entonces, son fórmulas muy distintas. Yo no creo que sean trasladables unas a la otra. Creo que son investigaciones, las personas que trabajan en plataformas digitales tienen investigaciones en paralelo a lo que se está tratando de hacer mucho en este minuto. Ahora, yo creo que un poco lo que está pasando con el tema del digital y del uso de las herramientas digitales es un poco una necesidad que todos tenemos como personas, como seres humanos, de que no desaparezca todo lo que está pasando. Esta experiencia del encierro, que uno no sabe bien ni cuánto, ni a dónde, ni cuánto tiempo, nunca nos la imaginamos tampoco. Tengo la sensación de que hay algo como un intento de aferrarse al digital, que es todavía lo que se puede mantener de esa vieja práctica, que quién sabe qué es lo que vaya a pasar cuando volvamos a la nueva normalidad, o como la quieran llamar. O sea, igual de todas maneras hay como en todo, a pesar de que esta crisis claramente es mucho más profunda y tal vez va a generar mucho más incertidumbre que otras crisis de las cuales hemos vivido, ¿cierto? Pero que al menos desde la creación, desde las artes de la visualidad, ofrece oportunidades o brechas. ¿Has logrado identificar algunas tú que sientes que por ahí los artistas tal vez ya están dando con ciertas claves? Sí, por supuesto que hay ciertas cosas que son rescatables y también las mencionó la Jimena, en el sentido de que uno puede, hay como una estética vintage, si se quiere, en el sentido de que uno puede buscar hacia atrás, vas hacia el pasado y recoge ciertos momentos, ciertas exposiciones. Bueno, nosotros estamos cumpliendo 30 años en la galería, entonces ya estamos decidiendo retomar muchas de las exposiciones antiguas y hay una relación afectiva con nuestros públicos, porque desde los 90 que viene existiendo la galería, entonces funciona súper bien porque uno va recordando ciertas cosas, pero yo no sé qué tan profundo es, simplemente es como que uno va recordando y va, tal vez se va armando como un panorama más completo de qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años del arte chileno a medida que vas viendo exposiciones. Y también, bueno, ¿cómo se llama? La realidad virtual es algo que me llama la atención, que yo creo que tal vez la realidad virtual pueda llegar a ser una experiencia más física, aunque sea solamente con estos aparatos, uno ya empiezan a funcionar otros sentidos. Y tengo la impresión de que en el futuro la realidad virtual va a ser mucho más presente en nuestra sociedad, pero eso es como una idea de cómo podría llegar a pasar el futuro. Oye, ¿les parece que sumemos a la Jimena y a Valentina para que compartamos este último bloque juntos, ¿cierto? Está muy interesante porque claramente hay un momento, ¿cierto?, de desarrollo, de transición, o sea, el mismo hecho de tener esta conversación es parte documental del proceso. O sea, cuando la miremos de años más, vamos a decir, oye, mira las cosas que estábamos diciendo hace 10 años atrás y resulta que nada que ver con lo que pasó, porque tampoco tenemos muy claro lo que va a ocurrir. Oye, y en ese sentido, bueno, tal vez para las tres, ¿cierto?, porque cada una desde su ámbito, tal vez, o desde donde, ¿cierto?, ha podido acumular experiencia. Hay un tema que tiene que ver con el rol de los artistas, ¿cierto? O el rol tal vez de las instituciones culturales. Ahí también lo mezclo un poco con lo que hace con el rol de la Florencia. Pero ¿cuál creen que debiera ser el rol o cuál creen que va a ser el rol que va a cumplir la comunidad artística o las instituciones post pandemia? O sea, porque en el fondo yo he leído harto sobre alguna manera como proyecciones de esto, y una de las que tiene que ver, se habla mucho de que obviamente la emergencia nos va a consumir, eso es una de las primeras cosas, esta de
de consumir, y eso significa consumir desde el ámbito privado, personal. Y por otro lado, las instituciones van a tener que generar un nuevo valor o un nuevo relato hacia la sociedad para hacerse notar más, porque extrañamente en pandemia lo que más hemos consumido son contenidos creativos, culturales, artísticos, pero al menos por este lado del planeta es bastante baja la valoración de lo creativo y lo cultural desde la sociedad, o me equivoco. Entonces, a eso voy, a que ¿cómo creen, cuál debería ser el rol del artista, de la creación, o también de las instituciones en esta pasada post-pandemia, si es que le podemos poner algún nombre? La que quiera, denle nomás. Bueno, primero, aclarando un poco el punto que con Florencia cuestionó. No, yo no decía en absoluto que son cuestiones que se puedan, justamente por eso hablaba de no remedar algo, no es remedar la exposición. De hecho, encuentro nada más atroz que esas visitas virtuales donde recrean el espacio arquitectónico con las paredes. No, o sea, absurdo. Si vas a estar recreando algo digitalmente, ya aprovecha de hacer, no sé, que flotes dentro de la galería, no sé, que entres dentro del cuadro, pero no esto de verlo en absoluto. Y la experiencia real frente a una obra es una realidad, o sea, tiene un carácter único, pero justamente se trata de no tratar de sustituir eso por lo digital, sino que pensar lo digital desde sus propias posibilidades. Y como dices tú, no solamente son de mirar así con el Oculus, sino que, por ejemplo, llevar esas mismas experiencias se pueden llevar también al espacio del museo. O sea, hacer esa combinación. Y esta es una cuestión ya muy vieja, la llevan haciendo hace 15 años, por ejemplo, utilizando la realidad aumentada. Hace el año pasado o antepasado en el MoMA, por ejemplo, hicieron una cuestión muy bonita que era que tú podías mirar una obra, por ejemplo, de Pollock, y unos artistas la intervinieron, entonces tú veías otras cosas que salían de la obra de Pollock, eran incluso juegos interactivos. Entonces, es sumar capas posibles a las obras y no simplemente pensarlo como algo reducido que lo puedo ver digitalmente y que con eso me contengo. No. Entonces yo creo que ahí, y retomando un poco tu pregunta, Cristian, yo creo que ahí falta la creatividad también de las instituciones. O sea, ¿cómo le sacamos el provecho a esto? Sobre todo, y yo insisto con esto porque es lo que me anima también a trabajar en esta área, o sea, es pensar en desarrollar el espíritu creativo, pero en una función crítica, sobre todo, que permita democratizar la cultura, democratizar los espacios de debate, que permita también pensar, imaginar futuros, que es una de las razones por las que me gusta este cruce con lo científico y lo tecnológico. O sea, no dejar que sea solamente las grandes corporaciones las que nos enchufen la tecnología, sino que nosotros ofrecer una resistencia crítica desde lo creativo. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar sobre eso? Sí, bueno, la experiencia obviamente es irreemplazable. O sea, yo creo que precisamente hablando de los cuadros de chocolate que mencioné, que ya no existen, bueno, por un lado existe la posibilidad de verlos claro, son imágenes, son fotografías planas a lo mejor, porque son cuadros, no están hechos como obras digitales, sino que son obras para ver en vivo. De hecho, había olor en la sala cuando las exhibí por primera vez el año 2003. La otra parte de la exposición que voy a hacer tiene que ver con el pelo, que también es una experiencia súper táctil. Ahora, igual yo no sé, yo creo que sí, tiene algo como de maqueta, toda esta cosa del recorrido virtual y todo, pero siento que igual se puede jugar, siempre se puede jugar, siempre se puede ser creativo, siempre se puede hacer una propuesta sorprendente, que también es una experiencia, aunque la veamos en la pantalla. O sea, cuántas películas tenemos que solamente son sonido, imagen, y finalmente nos mueven, nos emocionan, nos hacen miles de conceptos nuevos, etcétera, ¿no? O sea, son también recursos, es como, yo creo que no hay límite. Yo creo que también el relato no sé, de un texto escrito tampoco es que haya quedado atrás. O sea, yo creo que siempre va quedando todo. Son recursos que vamos usando en nuestra biblioteca como universal del arte. O sea, yo no creo que haya
más o menos, sino que hay buenos trabajos y no buenos trabajos. O sea, yo creo que por ahí va la cosa. Puede ser algo muy sencillo, un dibujo muy simple o algo muy simple en un papel, que también puede ser que luego el artista decida hacer una animación con eso. O sea, hay múltiples recursos. Yo creo que eso es infinito y por lo mismo pienso que el rol del arte post pandemia también es infinito. O sea, por ahí salió un meme muy chistoso de un tipo que salía como un incendio gigante y un tipo que decía, ¿quién me quiere comprar un cuadro? ¿Quién quiere comprar arte? Entonces era como muy chistoso y muy dramático, pero al mismo tiempo yo le decía a mi hija que me lo mostró, muy chistoso, ¿sí? Y le dije, bueno, el arte sobrevivió a la peste bubónica, o sea, no te rías tanto que en el fondo son grandes dramas que tú dices, bueno, la Segunda Guerra, qué arte, nada, y finalmente lo que más hay después de las grandes catástrofes son efervescencias de creación y de cambios de paradigmas, o sea, donde la cosa material, objetual, digamos, del desecho, del consumo, finalmente reemplazado por las cosas que tienen un sentido. Yo por lo menos apuesto a eso y creo en eso. Es como una motivación también, como dice la Valentina. Sí, yo solo también para terminar, me parece que, claro, hay una diferencia entre el trabajo creativo y las plataformas de visualización o los montajes. O sea, me parece que el trabajo creativo no va a terminar nunca en la humanidad porque es parte de cómo somos. El asunto que a mí me preocupa, por decirlo de alguna manera, es el uso de las redes sociales, por ejemplo, de manera negativa. Por supuesto que hay un montón de maneras positivas, pero estoy hablando recalcando las maneras negativas, porque me parece que de alguna manera también dejan todo de una manera mucho más plana de la realidad. Ese es el único punto, digamos, que creo que viviendo en una sociedad neoliberal como la vivimos, no hay nada que le sirva más a este sistema que me gusta o no me gusta y se acabó. Entonces, va por ahí un poco, por donde voy, no tanto por el trabajo creativo, por supuesto, desde la plataforma digital o desde las tecnológicas o desde un lapicito con su papel o un carbón con un muro o una mano aplastada contra una caverna. Eso no se va a acabar nunca. Sí, y es un poco de eso, perdón, a lo que me refería sobre ese entusiasmo que apareció al principio de muchos artistas que trabajaban con NetArt, porque iban en contra justamente de la homogeneidad que nos presentaban ciertas interfaces y que lamentablemente desde el año 2005, que es cuando aparece Facebook, Instagram, todo esto se aplana, ¿no? Y el rol del interactor termina siendo me gusta o no me gusta. Entonces, yo creo que justamente ahora, de hecho, es curioso que me han hecho varias preguntas sobre NetArt, que ya estaba como decía nuestro amigo Brian McKern, decía, NetArt no ha muerto, pero empieza a oler mal, eso decía como Brian en el 2010. Como noventero incluso suena, ¿no? Claro, como Smell Funny, que era una paráfrasis de Franz Zappa. Claro, el problema es ese, ¿no? Que en un momento pareciera que toda esa creatividad que se estaba desplegando en la web, donde cada cual se creaba su propia interfaz, sus propias comunidades, de repente se aplana capturados por, además, estas empresas, estas grandes corporaciones, que están utilizando la creatividad de la gente que sube una foto linda para lucrar, finalmente, y para vigilarnos, además, y para generar un sistema algorítmico que controla después nuestros deseos, porque nos ofrecen productos en relación a nuestras búsquedas. Entonces, yo creo que es un momento como de inflexión justamente para pensar de qué manera estamos ocupando las redes. Y parte de esa inflexión ahí le toca a los artistas porque son quienes hacen que esta crítica sea más entretenida también, sea más interesante, sea más seductora. Entonces creo que es una oportunidad súper, súper importante. Sí, me quedo con algunas cositas que hemos conversado en esta pasada, ¿cierto? Esto de levantar proyectos que son inviables en la realidad presencial, lo que nos mencionaba y nos recordaba Jimena, ¿cierto?
Valentina también sobre esto de hilvanar historias, ¿cierto? En un repositorio, eso suena muy interesante, yo creo que hay que ahondar más en esos conceptos, y también algo que es importante de trabajar más desde la creación, ¿cierto? Sobre esta cosa de estimular la función crítica, porque al final de cuentas, ¿cierto? Con mayor conocimiento, ¿cierto? Con mayor educación, debiéramos de alguna manera, ¿cierto? En las próximas generaciones ir haciendo algún tipo de diferencia en ese sentido, desde el punto de vista cuando uno es consumidor de información. Y en el caso de Florencia, claro, esta cosa también que tiene que ver un poco con lo presencial y lo no presencial, pero que también de alguna manera no es una experiencia completa. Yo creo que es un gran llamado de atención para quienes dirigen espacios culturales, sobre todo de las artes de la visualidad, para ser mucho más creativos sobre eso, porque claramente hay una constatación respecto a que estamos consumiendo mucho material, pero ¿cuánto tiempo nos quedamos en Instagram Live? ¿Cuánto nos quedamos mirando una cosa? Estamos como cerrando, subiendo, poniendo me gusta, bajando. O sea, en el fondo la permanencia de lo digital incluso es muy breve. Entonces también ahí tenemos un consumidor que está saltando todo el rato de dispositivos de plataforma. Entonces yo creo que hay que ser mucho más creativo, y qué bueno que lo plantea aquí la Florencia, sobre todo de los quienes están a cargo de espacios culturales, para avanzar en eso. Así que, oye, muy entretenida la conversación, se pasaron, yo lo pasé muy bien, aprendí montones, todos los días se aprende algo. Queremos agradecerles a todas ustedes, ¿cierto? A Florencia, a Jimena, a Valentina, a la Rocío que está por ahí también, nos está acompañando, a la María José de Sáez que hace la producción técnica también, mandarle hartos cariños, y un avisito muy puntual: el próximo jueves, hasta la misma hora, a las 4 de la tarde, terminamos el ciclo de emergencias, artes de la visualidad en tiempos de pandemia, donde conversamos sobre mediación artística y desarrollo de públicos. ¿Cómo es esto de mediar públicos desde lo digital? Eso va a estar muy interesante. Vamos a tener gente de la Fundación Cor Artes, del Museo Artequín de Viña del Mar, que hacen un programa muy bonito de educación en el arte, y también vamos a tener a gente del CENTEX, que tiene ahí un programa de desarrollo público muy bueno. Así que las dejamos muy invitadas para que a ver si nos pueden ver en este próximo capítulo, y muchas gracias a todas y todos por seguirnos desde el Facebook del Centro de Extensión. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto. Que estén bien. Cariños. Chao.